Pues muy buenas tardes amigos de Acuiver. Estamos aquí en nuestra sección de Emprenda Acuícola. Yo pensé que igual a muchos pues quizás no les iba a llamar la atención, pero pues veo que a muchos sí les gusta el tema de los podcasts, les gusta escuchar historias de vida, les gusta escuchar cosas muy interesantes. Y el día de hoy, aquí en nuestro programa, tenemos a un invitado muy especial. Tenemos al biólogo Juan Manuel Hernández, quien nos va a compartir un poco acerca de su historia. Porque si hay alguien que yo puedo invitar y que puede contarnos un poco más acerca de la historia de la acuacultura, pues es él. Porque pues él tiene ahora sí que pues mucha trayectoria en este ramo. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a dejar que él se presente. Buenas tardes, pues aquí estamos invitados por mi hijo Juan Manuel Hernández. Estoy muy agradecido porque pues es importante, ¿no? Platicar con su público sobre la historia de la acuacultura en vivo y a todo color, lo que yo viví, lo que yo realicé y pues al final de cuentas es una historia de vida en la acuacultura. O sea, no me he dedicado exclusivamente a estos temas, ¿no? Yo sé que hay gente que estudia esto y luego acaba de taxista o en otras actividades comerciales, no denigrando, ¿no? Sino simplemente que no lo Hablando lo ven. que es, ¿no? Es lo que sí. La gente cree que no vas a vivir de esto y yo les podría decir que no, que yo tengo 57 años y más de 45 años he vivido de la acuacultura, de los peces o algo relacionado a este tema. Pues muchas gracias por esa introducción y pues quisiéramos empezar desde los orígenes, ¿no? Para que tengamos un poco de contexto en esto. Y vamos a empezar pues desde, digo, pues mi papá me ha platicado muchas historias y y yo quisiera empezar eh, por esas historias que él me contaba acerca de cuando estaba en la secundaria, porque pues desde niño él traía ya eso, ¿no? Es esa motivación de los peces. Entonces cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, mi gusto por los peces nació cuando yo tenía 12 años. Mi papá, o sea, una segunda nupcia de mi madre, pues esa persona me regala un acuario y a la vuelta del tiempo tuvimos, pues no sé, 8 o 10 acuarios en casa, ¿no? Independientemente de otras mascotas. Y me empezó a dar un apego por esos animales como no tienen idea. Es algo que te atrapa, la, la, la acuarística. En ese tiempo, cerca de donde yo iba caminando a la secundaria, abrieron un acuario, pero un acuario que no tenía ningún logotipo ni nada, solamente tenía peceras. No nos dejaban entrar. A la vuelta del tiempo me hice amigo del dueño, que les puedo decir que fueron de los primeros importadores. O sea, hay 10 o 15 importadores actualmente muy fuertes de acuarios. Por ejemplo, el de Acuario Lomas, que llega a traer unas 80, 150 cajas de peces de ornato cada 15 días o cada semana. O sea, es un negocio, es una industria. Se calcula que en ese tiempo, cuando yo me empecé a relacionar con el acuarismo, éramos el tercer lugar de personas interesadas en acuarismo. En Estados Unidos era la filoten, lo que es la colección de, de timbres postales. La otra era la colección de perros y todo eso, o sea, lo que es veterinaria y todo eso relacionado. Y el tercer lugar era el acuarismo. Era una industria muy fuerte. Y México, pues siempre seguido de la mano de Estados Unidos, pues por eso este importador puso
fuera de los lugares normales, puso un local para recibir peces. ¿Y no tenía nombre? No, no tenía nombre. Al final era el nombre del importador, ¿sí? Nos empezamos a ir, éramos como una espina en el zapato. Íbamos todas las tardes saliendo de la secundaria. Ya al final acabamos trabajando ahí, ¿sí? Recibíamos 1,500, 2,000, 3,000, luego fueron 10,000, 15,000 betas. Imagínense, y en envasados individualmente, pasarlos a vasos, porque ahí llegaban los mayoristas, los que vendían al público. Y de ahí me hice mucha confianza. Se apellida la familia González. Probablemente ya no existan en el medio. Y me empezó a dar trabajo de llevar peces. Los embolsábamos, tomábamos un taxi y a los diferentes acuarios de la Ciudad de México a entregarlos. Y de repente ya me dio la responsabilidad de salir fuera y en avión. Imagínense un chamaco. Bueno, antes no era restrictivo el aeropuerto. Yo tenía 13, 14 años, ya estaba arriba de un avión, ¿sí? Y nada más era llevar a Monterrey, entregar y regresarte. Y que ibas a Querétaro o que ibas donde alguna vez sí me fue mal y fue cuando mi familia se dio cuenta que estaba haciendo esa actividad fuera de la escuela. Esas eran mis pintas, ¿no? Me voy a Veracruz, me dan paperas en el camino y ya no llego a casa, o sea, ya llego enfermo a mi casa, me atienden, me llevan al doctor y me dicen que tengo que estar 15, 20 días en reposo. Pero yo llevaba dinero de la venta de los peces. Entonces fueron a la casa a tocar y no está Juan Manuel. Y le digo, ¿quién es usted? No, es que trae el dinero de la venta. ¿Cuál venta? La venta de los peces. Se fue a Veracruz y fue a vender peces. Ya se hizo un escándalo en la casa. Y ya mi mamá tuvo que entregar el dinero, ¿no? Obviamente, pues no era de nosotros. Pero para que vean que esta industria te atrapa, ¿no? Yo tenía, pues no llegaba a los 15 años y ya estaba yo conocía ya mucho de acuarios, instalaba acuarios. Nos fue jalando y en otro viaje a Veracruz, ya con permiso, me encuentro a una persona que llevaba unas tortugas fuera de, y, y me presenté con él y me dice, no, es que yo estudio en el CETMAR en Veracruz. Ah, qué interesante, ¿y cómo que está esa escuela? Y me quedó esa espinita, me informé y acabé inscribiéndome en esa escuela, en el CETMAR. A los 15 años viajo de la Ciudad de México a México, ya a Veracruz, y ya me quedé estudiando en el centro. Se llamaba Centro de Estudios Tecnológicos del Mar. Ese año era en el antiguo acuario de Veracruz. Allí estudiamos 6 meses y se presenta el director en la clase de nosotros y nos dice, ustedes ya el llamado CECITEM ya cambia de nombre, desaparece y desde hoy se van a llamar CETMAR. Por eso soy la primera generación CETMAR. Bueno, al menos en ese tiempo, ¿no? Estamos hablando de 1980, 81. Y al otro año demuelen el acuario viejo, ya no era salón de clases, y nos pasan por donde está el hospital naval, donde era el Tecnológico Superior del Mar. Ahora es Boca, que está en Boca del Río. Y nos pasan esas instalaciones, ahí en General Figueroa, a un costado del Hospital Naval. Y ahí estudiamos el bachillerato en acuacultura. Okay. Sí, de hecho también ahí me tocó estudiar. Cuando estuve, pues muchos maestros me ubicaban, ¿no? Por ti. Ah, sí, pues él también estudió aquí. Incluso mis maestros fueron tus compañeros, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, tu hermana es generación CETMAR, tú eres generación CETMAR, tu mamá estudió en el CETMAR y yo también estudié en el CETMAR. O sea, todos somos hijos putativos de esa escuela.
Y obviamente, yo ya no estudié aquí, yo me regreso a la Ciudad de México y entro a la Universidad Metropolitana en Xochimilco. No se llamaba biología, era hidrobiología, en el campus Xochimilco. Ok. Ahí estudié 3 semestres y en aquel tiempo hay una huelga que duró más de un año. El primero fue el UNAM, luego el Poli. En general todas las universidades se adhirieron a ese movimiento. Hubo un paro generalizado de estudios y nosotros estábamos de vacaciones perpetuos. No sabíamos cuándo terminaba. Por una invitación de compañeros del CEDMAR, nos vamos a La Paz. A pues yo estaba inscrito en una escuela, yo realmente me fui como de vacaciones. O sea, se fueron de peda. Sí, prácticamente. Ellos estaban súper preocupados porque ellos iban a presentar el examen de admisión. Y pues yo me dediqué a la fiesta, conocí a La Paz de derecha a izquierda, arriba, abajo, las famosas varitas, etcétera, que también las debes de conocer, Sí, claro. porque es un lugar de culto No, para pues, la... pero ha cambiado mucho. Cuando me tocó vivir en La Paz, pues las Varitas ya era como el lugar donde iban, pues ya los señores, ¿no? O sea, nosotros como jóvenes, pues íbamos a otros bares que, pues algunos los ubican, ¿no? El Black, allá, la Laurita Garza, ¿no? Digo, ella, y si alguien es de La Paz, pues dirá, no, pues sí ubico los lugares, ¿no? Pues de ahí no me sacaban. No, no es cierto, amigos. Pero sí, te tocó otra vida en La Paz, ¿no? Sí, era lugar de culto las varitas. ¿Por qué? Porque había las meseras eran estudiantes de la UAPS, mujeres, obviamente. Y había muy poco, o sea, pues hacía honor a su nombre La Paz, ¿no? Muy tranquilo, Era muy relax. muy relax y pues me toca, hicimos el examen, íbamos 5, quedamos 2 y otros 3 que no pasaron el examen. Y entré a clases, o sea, yo iba relajado, la verdad no me interesaba quedarme en la UAPS, o sea, sin embargo empecé a conocer la escuela, el plan de estudios y total que avancé un semestre casi completo y, y la huelga termina y nos dicen que las clases Se pueden regresar ya ya. pueden regresar, o sea, hay clases el próximo lunes, por decir algo. Ya no me quería ir así, pero sí tuve que regresar y me di de baja en la metropolitana y me saqué mi tira de materias. Pero ahora para biología marina. Sí, de hidrobiólogo para biología marina me toca entregar los documentos que ya iba casi para cuarto semestre en la metropolitana y aquí estaba en primer semestre y me revalidan y me pasan a tercer semestre. ¿Sí? Y ahí continué, o sea, coraje también para mis amigos, no iba yo a inscribirme, me quedo y luego todavía me pasan de primero a tercero, ¿no? Fuiste la Más enojada, envidia. el envidia. Pero la verdad es una escuela que pues es un plan de estudios muy completo, aprendí mucho. No, pues yo soy generación WAPS y pues tengo el orgullo de decir que es la mejor universidad de biología marina, que está considerado dentro, no me acuerdo cómo se llama, el El top, ranking, el ranking, sí, y pues la mejor de todo el país, ¿no? Incluso de Latinoamérica, solo por debajo de lo que es biología marina allá en Valparaíso, en Chile. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, después de que pues de que haces tu examen de admisión, entras a biología marina ahí en la UAPS. ¿Cómo es tu vida? Porque, eh, pues bueno, tenías tus ingresos que hasta hiciste exasperar a tu mamá, ¿no? De estarte escapando, hacer ahí sí. tus ventitas de los peces de acuario. ¿Y cómo viviste allá en La Paz? ¿Cómo sacaste, pues, para tus gastos? Pues obviamente, pues como todo, ¿no? La generación que me tocó, pues éramos de los más modestos en ingresos en la universidad. No era de paga, era la universidad es pública.
Pero había muchos sobrinos, hijos de gobernadores, de artistas. Esos eran nuestros compañeros de clases. Y ellos, pues obviamente les mandaban su mesada. No, yo tuve que trabajar. Yo trabajé en el famoso Kiwi. Sí, fue Que por ahí tienes una una anécdota, ¿no? anécdota de que yo, pues ya estando en clases, pues ¿quién me mantiene? Nadie. Entonces, es un poco como en Estados Unidos, como era frontera, ponen el letrero de la gente que requiere. Y en el Kiwi estaban solicitando lavaplatos y cocinero. Y yo entro, tiro el anuncio de cocinero y me meto. Y O se sea, ya me... dabas por seguro que ibas a estar ahí. Sí, sí, y se me queda viendo el dueño y dice, ¿a poco tú eres cocinero? Y la verdad sí me gusta cocinar, pero pues algo no, no internacional ni nada, ¿no? Pero sí sabía algunas recetas y me dice, a ver, haz una salsa blanca aquí. Ya le pongo la harina, la mantequilla y todo, el sabor y dice, ok, mañana comienzas. Y pues yo creo que le urgía mucho el personal. Y entro a trabajar y al otro día pues pues se me quema el arroz y es un rollo atender. No es lo mismo un restaurante lleno que No, poquita gente, pero... pero, pues la historia completa, porque dices que te aventaste una sopa, no sé qué. Ah, sí, la sopa del día. Es que te das cuenta de cómo trabaja un restaurante, ¿no? Pues será el kiwi de culto en La Paz. Pero me decía, oye, la sopa del día, ¿cuál va a ser? Y me dice, no, pues ahí ven el congelador. Y había ¿cómo se llama? Eh, lentejas. Ujú. Pero no lentejas como la que hace la mayoría de México. No, lentejas hervidas y sin... Pues que era para gringos. Sí, para gringo, Ujú. comida muy simple. Ok, Y nada de picante. Entonces no llevaba plata, no llevaba chorizo, no llevaba nada. Nada más era como unos frijoles hervidos. ok. Entonces, esa es la sopa del día congelada, quién sabe cuánto. Entonces, pues la pongo a calentar, no existían los microondas, y y pues le echo el caldo de camarón Ok. en vez de agua. Y me dice, no, pues tantas sopas del día, pan, empieza a sacar esa sopa y empiezan a pedirla y si se podía repetir. Total, que la sopa del día se acabó. Y me mandaron felicitar, pero ¿por qué? Porque tenía sabor a marisco, ¿no? Y en vez de agua, pues la calenté con marisco, con sopa de marisco. Y les gustó y me gustaba empanizar. Había muchos platillos este, que le gustan a los gringos, que es asado o empanizado y hicimos cosas raras ahí, le gustó a la gente. Pero le digo, no duramos mucho en el puesto. Sí, o sea, Me- solo fue chiripada de un día que Exacto, les fue bien. como el burro que tocó la flauta. Y luego ya de ahí pues nos bajaron a lavaplatos, pero no nos despidieron, o sea, Dice, no te corremos nomás porque el primer día brillaste, ¿no? ya después quédate. Pero sí fue una bonita experiencia porque pues de ahí comíamos después de ese trabajo. Me dieron un cuidado al lado del CCC, el Centro Comercial Californiano. Sí, cómo no. Había una pista de go-karts. Me dieron la gerencia de ese campo. Estuve varios años ahí, vendíamos todo. O sea, aparte de las vueltas de los go-karts, estaba un pequeño centro de diversiones, venta de bicicletas, una rocola, como venta de sodas que le dicen allá, no cerveza, nada más para el público en general. Y ahí estuve también, ahí la primera acción, también corría todo el personal que tenía esta persona y puse pura gente de la UAPS, puro estudiante. Y sí, nos fue muy bien y todo eso. Ahí conocí a tu mamá y y pues terminando la escuela me regreso a Veracruz ya con ella y ya nos casamos, ¿no? Ahí en Veracruz. Ahora, antes de pasar a otro tema,
buceabas, ¿no? Allá en La Paz. Sí, me encantaba el buceo. También jugué fútbol americano ahí. En el buceo, pues la verdad, por eso me di cuenta de la gente de La Paz que no trabajaba. Nosotros íbamos a bucear y sacamos kilos de pulpo, nada más haciendo un gancho como los que hacen en Veracruz. Y pescábamos pulpo, nos rifábamos el gancho de buceo, el único arpón y uno que iba con las manos pelonas, ¿no? Y ese es el que le tocaba el arpón, pues pescado. Y el que le tocaba gancho era callo de hacha, pulpo. Y el que iba a mano, pues a ver qué recolectaba, ¿no? Pero eso nos permitía comer pescado 3 o 4 días a la semana. O sea, Pero también decías que hacías cambalache, ¿no? no, eso fue en Veracruz. Ah, ok. Eso fue en Veracruz. No, ahí comimos y bebimos. La verdad era una etapa muy bonita. No, cualquiera, siendo de de la UAPS, pedíamos un ray y nos llevaban hasta la casa, ¿no? O muchas veces acabamos hasta en fiestas en la playa, ¿no? Nada más por ser alumnos de la UAPS. No, ya tocará también dar mi podcast, pero la gente de La Paz es muy cálida, es muy amable Es correcto. y la verdad, y más sabiendo que eres foráneo, eres un estudiante, pues con mayor razón te ayudan. Tengo también muchas anécdotas sobre eso, pero también viviste tiempos de crisis, ¿no? Creo que por ahí me contaste lo del gato. Ah, sí. Estábamos en el 85, estábamos estudiando ahí y pues se cae México con el terremoto del 85. Y no era como ahorita, o sea, los bancos eran muy centrales, todo era por teléfono discado, así que se murió un banco, la comunicación, y pues si tenías dinero no tenían manera de saber que tenías dinero en el banco o que no la tenías. O si te mandaban dinero, ¿cómo te lo hacían llegar? Todo se colapsó, no había telégrafo. O sea, en ese tiempo la UAPS junto con las instalaciones de Pemex, por radiotelefonía pudimos contactar a nuestros familiares. Gracias a Dios mi familia, mis hermanos y mi mamá estaban en San Luis Potosí cuando pasó eso, pero mi papá sí trabajaba en el Correos de México. Y a él le logré comunicar por una llamada por Pemex. Bueno, esa es la parte alegre. Pero la mayoría de la gente que estaba ahí se les acabó el dinero. Nada. Y se lo juro que no le pago porque no. ¿Cómo? Si no puedo hacerme llegar del dinero. De alguna manera llegamos a A un acuerdo. acuerdos con los caseros, porque eran departamentos amueblados. Y en aquella ocasión pues ya no había de comer, o sea, una cosa es que ya el centro comercial californiano no nos dejaba entrar porque nos íbamos a comer el jamón y el queso. Se robaban el papel de baño, El me papel de decías. baño nos lo robamos del baño del centro comercial. Bueno, hacían malabares. Entonces, ¿qué comíamos? Ya la pesca, pues a veces sí, a veces no. Así que hubo una ocasión que nos tuvimos que comer el gato del vecino. Lo hicimos como ahorita, hicimos en achiote una costillita, me tocó cocinarla a mí, así que a mí me tocó cocinar el gato allá en La Paz. ¿Y a qué Estábamos, sabe el gato? pues había achiote, porque sí lo pudimos conseguir, o sea, ese recaudo, pues lo vendían en la Conasupo, fíjate. Y pues supo bueno el gato, aparte con hambre, ¿no? Pero fue una situación muy complicada. Para que vea que nos tocaron, dices, pues a mí cómo me va a afectar, ¿no? No se me cayó el edificio donde vivo, pero realmente fueron las comunicaciones, ¿no? Que no tuvimos nada, no sé. Pues, pues bueno, ya termina tu etapa de La Paz, dices que te regresas, con tu esposa, van a Veracruz porque de allá era ella, ¿no? Mi Era mamá. de Veracruz, Entonces, pues inicias ya tu vida de casado, ¿no? así es. Aquí era, obviamente con un título así empiezas. Es el único punto en donde me alejé un poquito de la acuacultura porque entré a trabajar se llama Astilleros Unidos de Veracruz, pero entré
como en seguridad industrial, sobre todo porque como es un puerto, teníamos que tener, hay nortes y teníamos que ubicar zonas de riesgo y todo. Un rato estuvimos trabajando ahí. Y que lo que hice, pues no era suficiente el salario y ya casado, pues nos dedicamos al buceo. Y nos dedicamos fuerte, o sea, de lleno, o sea, sacábamos caracol, pulpo, langostas. Estuvimos viajando como un grupo de buzos allí de Veracruz. Nos íbamos a los arrecifes de Cayo Arcas, allí en Tuxpan. Todo el sistema arrecifal veracruzano no lo conocemos. Nos fuimos a Cancún, a Oaxaca. También estuvimos en varios puntos de Oaxaca y trabajando, o sea, realmente en buzo comercial. Muy y ahí me empezó a nacer la idea de llevar peces marinos de colores a México, porque yo tenía orígenes ahí y conocía a muchos acuarios en México, en todo el país, pero más del DF. Y me empezaron a hacer pedidos y empecé a sacar animales, o sea, casi cada 3 semanas estaba en la Ciudad de México vendiendo peces. Y no solamente peces, sacábamos cosas de los barcos hundidos, saqué eh, botellas antiguas, florines, pedazos de mosquete, ¿Dónde encontraste un platos. cañón, no? Un cañón de 2 toneladas lo encontramos en Chachalacas. También, no, varios cañones, pero que pudiéramos sacarlo, estaba suelto. Ok. Y se vendía, o sea, no. Tanto así que teníamos denuncias en el Instituto Nacional de Historia, de Antropología e Historia. Y el delegado me conocía muy bien y ya me paraba en una gasolinera y me encontraba con él una vez y me dice, oye, ya, Juan, deja eso, ya. Te juro que ya no me dedico a eso. Pues salió tu nombre en una denuncia, que no sé qué. Y ya no me dedicaba a eso, pero ocasionalmente sacabas cosas del mar y todo para vender. Una ocasión vendí cerca de 60 botellas antiguas aquí en Tepito con anticuarios y pues ese fue a mi aguinaldo, ¿me entiendes? O Sí, sea, ¿cuánto te pagaron? No, no sé. pues en aquel tiempo cada botella me la pagaban en 200 pesos. 200 El pesos. boleto de camión de Veracruz a México valía 200 pesos. Ok. Para que tuvieran una referencia, ¿no? En aquel tiempo, Imagínate, 60 botellas de 200. Fue un ferión, ¿no? un ferio, no, yo contento. Este, y con los peces, pues era todo el año, a excepción de los tiempos de norte que no. Y al final, se crea el parque arrecifal veracruzano, ya no se puede sacar, empezaron a limitar esa actividad. Yo al menos, pues siendo biólogo, y dijo, pues tienen razón, ¿no? Ya no, posible. Como que sí la regué. Como que sí la regamos por ahí. Y dejé la actividad y entré a trabajar en el gobierno del estado de Veracruz como técnico. Era el único biólogo marino en el gobierno del estado, en todo el puerto, todo lo que era Veracruz, no había nadie más. Había biólogos generales, pero biólogos marinos no. Entonces me tocó proyectos muy interesantes de jaiba mudada, de recirculación, de hicimos los primeros poblamientos de tilapia roja ahí en Tlaliscoyan, se llama el Cedral y la Camacha. Trabajé en una granja ahí también en Piedras Negras. Yo vivía en una tienda de campaña abajo del invernadero de pepinos. Y o sea, fue cuando ya, tanto como técnico, que me pagaba el gobierno federal y el estatal, y como técnico independiente. Y entonces hicimos, pues no es por decir nada, yo calculo que debe haber hecho unos 1500 proyectos entonces en esa etapa. Hubo un año que hicimos 100 o sea, y bien pagados, ¿no?
Y aparte que nos pagaban por hacérselos a los productores. Y me tocó, por ejemplo, en el gobierno de Miguel Alemán, hacer 2000 granjas con varias empresas. Hicimos un pool de empresas, Aquatic Depot, FPZ, empezaba PMA, un servidor, este, y ahí conocí al biólogo Germán López, el que hacía las ferias De Aquamar. de Aquamar. Y con él hicimos y se montó con ese gobierno. Que por cierto, de esas 2000 granjas todavía quedan como 500 en todo el estado de Veracruz. Sí, fue un logro. Este, y todo en acuacultura, ¿no? O sea, súper interesante. Y de ahí también entra a trabajar con una empresa que se llama Adiver, de un cambio de gobierno, y ya fue en el periodo de Fidel Herrera Beltrán. También ahí bajé yo cerca de 50 tractores que los entregó ya Fidel Herrera, y proyectos de acuacultura varios en toda la estructura del gobierno del estado y en las zonas más pobres. O sea, a mí me tocó conocer gente demasiado pobre y que le salvaba la vida con un tanque de autoconsumo, ¿no? Bueno, tú veías a los niños hacer sus necesidades en la calle y hacían del baño, pero un montón de lombrices, parasitados los niños. Las gallinas iban atrás de ellos, porque iban comiendo los parásitos del niño. O sea, zonas muy marginadas. Eso me tocó, la verdad. Y sí, me dio vehículo. Estaba con un pie al gobierno del estado y con un pie en esta fundación. Y, y viajar, daban vehículo y a ir proponiendo proyectos, armando. De hecho, me tocó indirectamente hacer la estructura del primer Compartamos. De hecho, ahí nació Compartamos. Sí, fue un proyecto de gobierno federal y estatal que lo tomó esta asociación y formó los primeros grupos de mujeres. El dinero, bueno, había dinero para que las señoras hicieran proyectos de abarrotes o de salones de belleza, pero yo tomé los que señoras que querían producir, no solamente acuacultura, sino también gallinas y cerdos. Tomé esos. Ya después eso se desligó y lo agarró una persona que lo hizo ya particular, o sea, Compartamos, ahí nació. La idea de que 20, 30, 50 mujeres pidieran una cantidad y para un proyecto, ¿no? Ya lo fueran pagando entre todas, ¿me entienden? Ahí el esquema es que el primero lo pagas, todas pidieron 10,000 pesos, pagan, digamos eran 10, pagan los 100,000, el siguiente vuelven a pedir los 100,000, pero ya nada más regresa 50. Al otro periodo te vuelven a prestar los 100,000, pero ya nada más no regresas nada. Ya se te quedaba. Era un fondo, después de 3 años a fondo perdido, mejor que los que daba Zagarpa, porque Zagarpa todo te lo daba a fondo perdido. Luego le fueron cambiando ya el 20% un productor, el 25% o el 50%, una mezcla de recursos. Y en esos participamos durante todo ese tiempo, ¿no? Ahora, ¿cómo fue el tema de los equipos acuícolas? Porque creo que no había nada de eso en México, ¿no? No, en ese inter, pues con ese apoyo que ya tenía trabajo y todo, abro un acuario que fue muy famoso en Veracruz, se llama el Acuario Recife, y empezamos a vender. De hecho, tengo los documentos y facturas, porque todo era facturado. Vendimos cerca de unas 7,000 peceras en general. O sea, fuimos un acuario de éxito. Y éramos 3 socios, y eso fue nuestro problema al final eso. Pero eso nos dio la oportunidad de trabajar en el acuario de Veracruz cuando iniciaba. El ingeniero Luis Casuga Osaka nos invita y le surtimos peces, le surtimos equipo, le surtimos decoración,
Incluso no teníamos los recursos como los que podíamos tener en algún punto. Y el ingeniero Kazuga, yo lo estimo mucho, me prestó 50,000 pesos para que le trajera los peces marinos para la inauguración. De hecho, lo inauguró Salinas de Gortari. Y le traigo los peces, y ya me paga y yo le pago a él. No, de verdad, un gran amigo, falleció hace poco, Sí, pero un aprecio, de hecho tú lo conociste, ¿no? sí, sí, allá en La Paz, En de La hecho. Paz, y de hecho, pues eso es un muy, muy buen amigo, ¿no? Este, y de ahí, me preguntabas referente A lo de los a equipos, los equipos. porque algo me habías contado, por ejemplo, pues que no había, por ejemplo, blowers en México, Exacto, ¿no? entonces cuando teníamos el acuario, llegaba gente de granjas, como las que ahorita atiendes tú, pero no había ningún local comercial que dijera, ah, pues vamos a comprar un Es una blower tienda especializada. Nada. Entonces llegaba con nosotros, oiga, no tiene idea. Ah, bueno, entonces nosotros, bueno, yo en lo particular, eso yo lo tomé como proyecto propio. Buscaba, no existía el internet, eran llamadas de teléfono. No, pues que lo tienen en Los Ángeles y cuánto cuesta, no, pues cuesta tantos dólares. Yo le decía al cliente, oye, ya te lo conseguí, tarda unas 3 semanas en llegar, lo traigo de Estados Unidos, me tienes que dar tanto dinero. Entonces yo hacía la compra, les depositaba el dinero por giro bancario, muy complicado, me mandaban el equipo a la Ciudad de México, porque la Ciudad de México es una aduana también. Ujú. Y ahí me entregaban el equipo. ¿Y qué lo que hacía era? Yo no usaba un tramitador aduanal ni nada, ni siquiera coche tenía. Se llamaba pedimento simplificado. Hacías toda la declaración tú, la firmabas, la entregabas, ibas, había un banejército dentro de la aduana y ahí pagabas tus impuestos. Ya que revisaba todo Hacienda, que todo estuviera correcto, ya te entregaban el blower. O los dos blowers, o los tres, o todo el equipo que traías. Y pues sacarlo a la calle y de ahí llevarlo a Veracruz y entregarlo. Y entonces saben de mí en PMA, porque todo se sabe. Ahora sé que la industria, a pesar de que es muy grande, es muy pequeña en grupos. ¿Me entiendes? O sea, puedes conocer pues nada más hay 10 fábricas de alimentos, o sea, y de animales hay más. ¿Me entiendes? Y de equipo, en aquel tiempo nada más había dos marcas. Era PMA de Sinaloa y Equipesca. No había más. Saben de mí y en vez de decir, oye, pues este canijo nos está quitando ventas en Veracruz, que no pintaba el verde, ¿eh? O sea, vendía con muy buena ganancia, porque no había un control de nada, pero pues la cosa era el servicio, ¿no? El productor tenía su blower, olvídate de dos, uno, y ya tenía su aireación. Porque eso, y que quería un airador de paleta, entonces yo lo traía de Estados Unidos. Entonces, en aquel tiempo, en el 2007, se hace la primera UAS de acuacultura en Veracruz. También fue con Miguel Alemán. El penúltimo año de Miguel Alemán fue una feria extraordinaria. Vinieron gente de todo el mundo. Sí. Y aquí, ahí me entrevistó PMA y me dijo que me quería en su equipo. Y es como entro a PMA de Sinaloa, como vendedor en el sureste. Al final me abro una oficina en Veracruz y todo eso. También en aquel tiempo conocí a Carlos Asensio de Alimentos, que es un gran amigo, y a Jaime Almazán, que también es un gran amigo. Los saludo de este podcast. Y él en aquel tiempo me ofreció la distribución de Silver Cup, pero pues no tenía los recursos. Realmente me arrepiento de que no fue una decisión que hubiera tomado de entrarle a como me tocara. Yo hoy fuera el distribuidor en Veracruz de Silvercup, pero pues el hubiera no existe, ¿no? Claro. Y entro a trabajar a PMA y pues siempre esto de las ventas y de la acuacultura, en primera se junta lo que son tus conocimientos, tus relaciones,
pero también se junta el momento adecuado. En aquel tiempo cierran toda la industria camaronera de Campeche. Y los campechanos en ese sentido son muy politizados, todas las cooperativas. De hecho, nada más se dedicaban a facturar camarón, ya no pescaban como antes. Cierran la industria y para que no crear un problema social, porque después del petróleo era la pesca en Campeche, sobre todo en Ciudad del Carmen. Entonces, Pemex saca la cartera junto con el gobierno federal y compran terrenos me acuerdo que eran 15 cooperativas, las más grandes. Les compran terreno, les dan dinero para estanques, equipadas lo mejor, animales, alimento, todo, o sea, para que dejaran la pesca y se dedicaran a la acuacultura. Pues en aquel tiempo me tocó competir con Maribel, la vendedora estrella de Equipesca, y pues ella se llevó una parte de la venta, pero yo me llevé la mayoría. Y el primer año que trabajé en PMA vendí cerca de 7 millones de pesos, en casi contenedores completos de aeradores, etcétera, un éxito. Más aparte me conocían mucho en Tabasco, porque yo en Tabasco también trabajé en una granja. Sí, yo estuve encargado de una granja cerca de año y medio, 2, desde todo, personal y todo, en estanques de tierra, no existía la gemembrana, pero metimos equipo de calidad, o sea, en aquel tiempo Equipesca yo era cliente de Equipesca, le compré aeradores de inyección, blowers, etcétera. Pero ya después me tocó estar del otro lado, ¿no? Vendiendo equipo. Entonces, con lo que ya conocía, con lo que yo había trabajado en el gobierno del estado de Veracruz, Tabasco, porque lo trabajé, y Campeche con esta oportunidad del gobierno, pues se juntó el hambre con las ganas de comer. Entonces fui un vendedor muy exitoso en el sureste. Aparte del vender equipo a las universidades, a granjas particulares, y el único problema de esto es que eran nada más 2 empresas. Entonces los precios no eran muy buenos, ¿no? Digo, te puedo decir que a mí nada más me daban del 2 al 3% de comisión. Entonces realmente, y sueldo seguro, ¿no? Vehículo, oficina, secretaria, lo que tú quieras. Pero era realmente poco, ¿no? Yo sé que ellos se llevaban entre el 20 y 25% de utilidad en las ventas de equipo. Y exitosos, digo que no. Luego nace ProAqua, nace otra empresa que está en Culiacán, que trajo la Aerotube, y empiezan a salir, pero ellos ¿por qué estaban concentrados allá? Porque la industria del camarón es más grande o era más grande que la de la tilapia, ¿sí? O sea, entre Sonora, Sinaloa y Nayarit, ellos producían 80,000 o 90,000 toneladas de camarón al año, y casi todos iba a Estados Unidos, o sea, un tilapero más grande, entre todas, yo creo que no llegaban a 10,000 toneladas, ¿no? No era nada. Espero les esté gustando este podcast porque se vienen más casos de éxito de personas emprendedoras como el que estamos escuchando el día de hoy. Y por cierto, ¿tú también estás planeando invertir en el tema de la acuacultura? ¿Quieres emprender y poner tu propia granja acuícola? No olvides que en Acuiver nosotros nos dedicamos a hacer todo eso, ya que aquí puedes encontrar desde la asesoría base para poder iniciar un proyecto, la visita técnica, poder hacer el diseño de la granja, proveer todos los insumos, buena genética, buen alimento, darte un programa de seguimiento, un curso de capacitación y lo mejor, marketing digital para poderte ayudar a vender tu producto. Así que, ¿qué esperas?
Júntate con los mejores, con los expertos, porque aquí nosotros podemos ayudarte a cumplir esa meta de ser un buen y un gran acuacultor, emprendedor y exitoso como los que tenemos en estos podcasts. Así que sin más, continuemos en este podcast. Sin embargo, ha habido el cambio, ¿no? Ahora que tocas el tema del camarón que le trabajaste a Carlos Asensio. no, pues esta persona famosa que me dijiste de los Carrillo. Ah, sí, a la familia Carrillo les puse un sistema de recirculación en Tala, Jalisco. O sea, ya era un técnico. O sea, lo que tú estás haciendo hoy de cómo te das a conocer, pues a lo mejor te ha ayudado mucho las redes sociales y cómo trabajas, ¿no? El trabajo duro, eso es uno. Esto ayuda. En aquel tiempo, pues no existía eso, era conocerte y la única manera de conocerte en las exposiciones. Ahí se juntaban todos. Sin embargo, ese modelo se ha ido desgastando. Sí, ya no es lo que era antes. Pero en esa congregabas y ahí es donde conocías y ahí cerrabas negocios. Te voy a decir, hay dos momentos en una expo en Mazatlán, donde estuvo cuando fue la muerte temprana de Camarón. Nada más había dos tilaperos en esa reunión. El buen Eric Betanzas, que está aquí en Tierra Blanca, Veracruz, y yo. Y todos los demás camaroneros con las caras largas, de que habían perdido, pues no sé, me atrevo a decir, miles de millones de dólares, y donde el gobierno federal solamente les dijo que les iba a dar 10 o 15 millones de pesos, que Que no no pintaba. pintaban, se le untaban en la espalda, no salvaban nada, ¿sí? Conozco ahí conocí a don Octaviano Carrillo y me contrata para poner equipos de recirculación. Los trajimos hice las importaciones, ahí sí, sin Equipesca, sin PMA, nada. Nosotros lo trajimos directamente de Pentair, de Aquatic Ecosystem, a Tala. Ellos pagan el tramitador aduanal, yo nada más les escogí los modelos, llegué, les asesoré cómo instalarlos y fue una de las granjas más tecnificadas que yo conozca ahí en Jalisco. O sea, agua clara. Porque ahorita hay mucha información que el bioflog y que no sé qué. Yo para mí soy muy práctico. El bioflog nada más sirve para lugares que no hay agua y que no pueda hacer recambio. Si no, el bioflog no lo justificas en Tabasco o en Chiapas o en Veracruz. A lo mejor por zonas, porque este, reduces la cantidad de organismos por meter más bacterias. Pero si tienes agua, tienes pozo, ¿me entiendes? Nada más arréglate con agua. Pero ahí él lo que hizo fue no meterse en problemas y hago todo recirculación. Y tenía agua clara todo el tiempo, con buenos parámetros. Ese fue uno. Y el otro fue que esos mismos camaroneros, la idea de curar el camarón fue meter tilapia junto con camarón para que la tilapia se comiera los animales que fueran muriendo y que con la baba de la piel, un rollo ahí raro, chino, que lo usaron en China. Entonces a mí me compraron 1,5 millones de alevines rojos y nos tocó mm, revalorizar granjas que estaban paradas con tilapia roja y llevar alevines, ¿Y ¿no? dónde las consiguieron en esa La ocasión? conseguí en Tabasco y en Veracruz. ¿Con Fernando Castillo? No. No, Fernando Castillo él creo que ya andaba mal de salud. Él estaba allá en Mochis, pero no me explico. O a lo mejor a él le compraron, son cosas que no sé. A mí me compró el Grupo Selecta y Maricultura del Pacífico. Grupo Selecta es el grupo más grande de empacadores de camarón allá en esa zona. Y se asociaron con Maricultura y tenían los dos laboratorios más grandes que hay allá en esa zona.
también, todo es grande ahí. Y fueron los que me compraron esos alevines de tilapia roja. ¿Por qué tilapia roja? Porque aguantaba salinidad. Y ahí sí tienen salinidad normal, 35, Agua de mar. agua de mar. Tal vez cuando llueve tienen 20 partes y la tilapia esa aguanta 40 partes, o sea, no había ningún problema, ¿no? ¿Y no te intimidó trabajar para el pariente del Señor de los Cielos? No, bueno, yo en general, lo que yo sí te puedo decir de estas personas es que, pues, si ellos sacaron dinero de su pariente o no, no lo sé. Pero ellos tenían negocios lícitos, ¿no? Lo que a mí me tocó eran negocios lícitos. Obviamente sí tenían seguridad, sí tenían personas que los cuidaban, pues, y si no es porque manejaban cosas ilícitas, porque hay gente muy conocida y pues Ah, podían secuestrarla, no sé. Pero eso sí, tenían seguridad por todos lados. Y a mí me tocó, cuando yo conocía al señor Octaviano Carrillo, viajaba en aviones, privados. no, de como nos íbamos en el mismo avión comercial. Ah, ok. Ya después sí tenía ya privados, pero, pero ha puesto muchas granjas de camarón, eso sí te digo. Tiene una en Tuxpan, una en La Paz, tiene Guadalajara, tiene Jalisco. Le entró a la acuacultura. O sea, lo que sí le puedo decir a tu público es que esa gente que maneja mucho dinero quiere hacer más dinero y se mete a la acuacultura, ¿no? O sea, no es una actividad mala. Bueno, Ujú. bueno, si no fuera rentable, pues No, no le invirtiera, ¿no? ellos que tienen el dinero dicen, no, lo arriesgo, ¿no? Claro. Ahora, pues dentro de tus logros, ¿no? Pues ya mencionaste, pues el tema ahí de la tilapia roja, ¿no? Que existe una gran venta ahí hacia Sinaloa, importaciones de los primeros equipos acuícolas de Estados Unidos a México. No sé, algo más que sea destacante así. Pues llevamos, bueno, ahí la roja, ahora sabemos, incluso yo, como biólogo, que aguantaba salinidad. En aquel tiempo, yo te platiqué que estuvimos en la Camacha y Cedral, allá en Tlaxcoyan. Llevamos las primeras toneladas de tilapia roja a la viga, a la vieja viga. Ok. Pues llegamos y fue un fracaso a medias porque nadie quería la tilapia. ¿Qué La hicieron? ¿La tilapia. regalaron? No, la acabaron comprando, pero estuvimos una semana ahí parados. O sea, perdimos dinero. Ok. Pero el hecho de llevar, pues se las cocinamos de 50 formas diferentes. A ver, déjame 100 kilos, a ver, déjame 20 kilos. Porque no la conocían. No era un guachinango porque era una tilapia manchada, manchada como pez de acuario, como una carpa koi. Ujú. O sea, no era completamente roja, ni era completamente negra, entonces era un pez ahí raro. Y ya que la probaba, no, sí, sí la voy a vender. Y a ellos les costaba vender, ¿eh? Entonces, para ellos era riesgoso, pues nosotros que nos llevamos esa camioneta de 3,5 toneladas, pues un riesgo mayor, ¿no? De hecho, digo, perdimos, pero abrimos mercado, ¿no? Porque ahorita ya es un poco más comercial, ¿no? Sí, obviamente. De hecho, sí es comercial en algunas zonas, pero ahorita la que domina es la tilapia negra. O sea, todo el mundo la conoce, todo el mundo la pide. Sí. Y roja, en mi humilde opinión, el filete es el bueno de la tilapia roja. ¿Sabe mejor o por qué? No tiene una mancha roja que si la sabes poner, da un buen aspecto al cliente, a Ok. lo que es O sea, a la vista, a ¿no? la vista. El sabor a lo mejor es igual de neutro, pero la vista es muy bonita. Claro. Muy interesante. También recuerdo, estuviste también ahí trayendo a la gente de Spring, ¿no? A Veracruz. Sí, eso también me tocó. Abrieron una sucursal de Spring en Veracruz. Yo les ayudé a conseguir. Rentaron la granja, una granja exitosa fue Tilmex. De hecho, a Tilmex yo la conocí porque le hicimos el trámite de la concesión del río Papaloapan. Les concesionaron la mitad del río
y en esa sección creo me acuerdo que eran 3 kilómetros. Entonces por eso los conocía. Entonces cuando viene Spring y les ayudo a... De hecho conocí a los noruegos. Vino se llamaba P. Christian y estaba con el biólogo, este, um, bueno, ahorita me acuerdo, visitando granjas. ¿Con Hideyoshi? No. No, Hideyoshi vino después, ya lo conocí después. Ok. Porque P. Christian era de Aquafor, una empresa noruega, que era dueña de Spring. Ujú. Ese Spring que llegó a México en el 2002. Tienen problemas en Veracruz. Fue la primera vez que llegó a Veracruz. Tuvieron problemas y les quitaron el nombre. No podían vender como Spring. Y ya después lo retoma Maricultura. Ahí estuvo Salvador Mesa en un pool. Hacen el convenio y traen los Spring a Sinaloa. Ahí empiezan a vender, pero pues obviamente les queda. Honestamente vendían más tilapia en el sur que en esa zona. O sea, sí vendían, pero se abre el mercado. Yo me acuerdo que producían 2 millones de alevines mensuales y tuvieron que duplicar porque es lo que vendían en el sureste. Entonces, ellos tenían camiones de transporte, eso no tenían problema, pero es un gasto enorme. Así que les costaba más barato poner un centro de distribución. Le mandaban los alevines por avión, chiquititos, recién nacidos. Aquí los hormonaban, rentan Tilmex y aquí vendían hasta el sureste, todo el sureste. Y es cuando me tocó trabajar con los con Aquafor, con P. Christian, Maricultura y y ya de ahí, ya encarrerado el negocio, me acuerdo que llegó Hideyoshi, vino de Florida, también me tocó llevarlo y porque querían, una granja de Veracruz quería que le vendieran reproductores. Entonces les estuvieron hablando y hablando, entonces ya por una tensión vino Hideyoshi. Se sienta con la gente de Tupés y no llegaron a ningún acuerdo. Pero pues ahí conocí. Y en ese tiempo, Benchmark, otra empresa noruega, compra Aquafor y la línea Spring. Y aparte de líneas de camarón, o sea, tienen salmón, tienen trucha. Pero la que nos importaba era el camarón y la tilapia. La compran y hacen el convenio ahí en Maricultura. Y fue la segunda llegada de Spring. Después del TIL, de la famosa muerte viral de la tilapia, pues también la empresa acaba yéndose, ¿no? Ok. Le pegó también muy fuerte, ¿no? ¿Y cuándo inicias con tu marca propia, Acuacultura y Medio Ambiente? Desde que tenía el acuario en Veracruz en el 92, reúno, tengo poder de convocatoria en gente del sector, lo que es académicos y todo, y formamos una asociación ecológica. La asociación ecológica se llamaba Acuacultura y Medio Ambiente, pero no llegamos a cristalizársela con todos como un acta constitutiva y todo eso, pero tuvimos esos acercamientos. Así que se disgrega la idea y me quedo con la marca Acuacultura y Medio Ambiente. Ok. Y desde esa fecha hasta hoy, que nace Acuiver, entonces pues de alguna manera te ayudo administrativamente y, y hacemos el empalme, ¿no? Acuacultura y Medio Ambiente, Acuiver, ¿no? Así es. Ahora, pues bueno, pasan todos estos eventos pues importantes para el sector, ¿no? Porque, pues yo siempre he dicho, ¿no? Te consideramos uno de los pioneros en la acuacultura.
Porque pues obviamente pues a ti te tocó cosas que en su momento no tenía auge, ¿no? No existía, por ejemplo, el alimento balanceado en aquel entonces, la geomembrana, los equipos como están ahorita. Entonces te tocó otra acuacultura, ¿no? Quizás una acuacultura más rústica, una acuacultura más estoica, pero pues de alguna manera fuiste parte de ese cambio, ¿no? Para los que estamos hoy en día pues ya tenemos muchas ventajas, ¿no? Es cierto, nosotros, porque sí hicimos engorda, o sea, te dije que trabajé en una empresa en Piedras Negras y en jaulas en Tlaliscoyan, etcétera, con la tilapia roja, negra o la que quieras, pero no había alimento balanceado. Nosotros damos alimento de pollo, ¿sí? Obviamente la tilapia nos crecía en 9 meses y era récord con la de producción de pesca porque sabíamos que esa tilapia llegaba a talla comercial después de un año. Así que ganarle un mes a la de pesca, pues para nosotros era un logro, ¿no? Claro. Y no había alimento balanceado, entonces ahí conocí y esa es la parte que yo trabajé en los alimentos balanceados. Conozco a Carlos Asensio, o sea, somos amigos los dos dueños de fábricas más importantes de México, o sea, me presumo esa amistad, ¿sí? Por ejemplo, a Carlos Asensio le agradezco mucho, hasta el día de hoy me sigue pagando mi seguro y mi Infonavit y mi SAR y le agradezco mucho eso, ya no trabajo con él, ¿me entiendes? Pero Jaime Almazán llegó a venir a Veracruz como amigo y íbamos en recorridos palmo a palmo. Él nacía esa empresa y nacía la mía. E hicimos equipo. Pero con Carlos Asensio, los dos, eh, Silvercorp, yo me quedé en que tenía dos Struder y Jaime y Carlos Asensio tenía dos también. O sea, para que tengas una idea, Purina en Córdoba nada más tiene un Struder. ¿Qué es un Struder? El Struder es el que hace la croqueta de perro. Tiene que ser una bolita de cierto tamaño, pero no es que le pongan más consistencia de alimento, sino que lleva aire. Para que flote. No, no, no. Eso olvídate, eso es para la tilapia. Es la croqueta de perro. O sea, un costal lleno de 25 kilos. Si tú le quitas el aire, se va a hacer un costalito de 10 kilos. Entonces, ¿me entiendes? Es volumen. Volumen. Volumen y el perro. Presentación. Presentación, o sea, son otras cosas. Ya si flotaba y le sirvió a la tilapia, qué bueno. Porque a la tilapia, después del alimento de pollo, le empezamos a dar peletizado, que son comprimidos de alimento, que servía para el camarón porque se iba al fondo. Pero ese comprimido lo empezamos a usar para la tilapia porque llevaba dieta de tilapia, era para tilapia, pero se hundía. Entonces alguien en ese de Estados Unidos empiezan a llegar a alimentos extruidos de alta calidad. O sea, el día de hoy, Jaime Almazán en México es el mejor productor de alimentos para peces. Trucha, tilapia, bagre. Ahora el camarón no. Pero Carlos Asensio nació con Ziegler. Ziegler son los productores de alimentos de camarón más grandes, importantes en el mundo, más que Purina. Sin embargo, la productora de alimentos de Carlos Asensio tiene ahorita ya debe tener más de 95 años en el mercado, pero siempre ha sido maquilador. O sea, y maquilarle a Purina, ¿eh? Croqueta de perro y alimento de tilapia. O a Bimibus. Digo, a lo mejor me escuchan las proveedoras de alimento y van a decir, ¿por qué dices eso? Porque es lo que a mí me tocó. Por ejemplo, Purina mandaba sus fórmulas y las hacían ahí en la fábrica. Y Bimifos mandaba la premezcla. Ellos no querían saber qué le ponías. O sea, yo no estoy revelando la calidad o la cantidad o las proteínas o el origen de la proteína del alimento. Yo te digo lo que hacía. ¿Por qué? Porque Bimifos tiene una planta con un extruder allá en el norte
pero llegó un punto en que no, el alimento se le descomponía en el mercado, se llenaba de hongos. O sea, ese punto de cuidar el alimento y que te dure 4 o 6 meses en anaquel, es todo un rollo. ¿Sí? Y que por qué sube y todo eso, pero el alimento está sujeto a a insumos muy caros. Por ejemplo, para alimento de camarón se usa harina de krill. Y yo ya saber que costaba 2,000 pesos el kilo de la harina de krill. ¿Me entiendes? Entonces, y necesitaba llevar esa harina, sí. Y también harina de calamar. O sea, es muy complicado. El alimento de camarón es en dólares. Es muy caro producir. Me imagino que de aquí por eso muchas empresas que venden alimentos, este, pues se han quemado, digo, me ha tocado escuchar anécdotas, sin necesidad de quemar a nadie. Pero en alguna ocasión un amigo que trabajó en una empresa de alimentos en Sinaloa decía que, pues para darle más volumen hasta le molían cartón, Sí. ¿no? O sea, y imagínate cuántas cosas no le metían con tal de ahorrar, ¿no? Y obviamente, pues esas empresas, pues no despegan, ¿no? Sí. Yo te voy a hacer una historia muy corta. Alimento de calidad, harina de pescado, harina de krill, harina de camarón, a la mejor cáscara, eh, torso que no se come la cola, la que comemos, ¿no? Entonces harina. Y luego bajan a calidad, harina de pollo, ajá. Luego sangre, harina de sangre, y luego harina de plumas. O sea, entonces baja la calidad. Es proteína, ¿eh? Ujú, Tú puedes, le haces el bromatológico y tienes 45% de proteína. Pero ¿de qué calidad? ¿Eh? ujú. Y de ahí que no le cause problemas en el sistema digestivo a la tilapia, por ejemplo, o al camarón. Luego, de verdad, los productores deben pensar, pues si mi agua está bien y todo está bien y no tengo enfermedad y se me están muriendo, a lo mejor es el alimento. ¿Sí? Y muchas veces no pensamos en eso. Sí. Este, bueno, entonces, pues pasan todos estos eventos. Yo recuerdo porque ya me tocó estar más presente, ya yo había crecido un poco más. Eh, Me tocó en aquel entonces ser partícipe de cuando te contrata el INAPESCA, ¿no? Para avituallar este barco famoso, ¿no? El Vipo. ¿Cómo estuvo eso? Pues digo, de alguna manera, como dicen, crea fama y échate a dormir, ¿no? Me empiezan a conocer en muchos sentidos, eh, de biólogo para granjas, para sistemas y todo, pero como una persona facilitadora o emprendedora o que consigue lo que le pide, ¿sí? Me voy a ir un poquito más atrás para darte un dato. Yo trabajé para una aseguradora, para que tengas una idea, para Seguros Banorte. ¿Por qué? Porque Banorte tenía contratado un seguro para todas las unidades de Zagarpa en el país, con agua y todo eso. Entonces, cuando llegaba, por ejemplo, el huracán de ahorita de Acapulco, ha de haber destruido no solamente la ciudad, sino también las instalaciones de Zagarpa, o de Sader, lo de ahorita. Entonces, están aseguradas. ¿Sí? Entonces, me contratan a mí y yo les consigo. Primero hay un evento catastrófico de una inundación en Veracruz y me piden cosas de acuacultura porque estaba en el medio, conocido, y en Veracruz me van a buscar. Pero luego de repente la persona que me va a buscar, oye, ¿y no consigues mobiliario y cómputo? Y eso, y le dije sí a todo, ¿me entiendes? Y les conseguí cajas fuertes, sillas, muebles, computadoras, todo. Les equipé la unidad de los amates de Peapa. Ujú. En base a eso, cuando entra el gobierno de Peña Nieto, se arma el equipo de trabajo de INAPESCA, porque pues empiezan a contratar a todos los que iban a ser funcionarios y contratan a este señor Arenas. Y el equipo es de poblano, de hecho es de Puebla. Y Puebla buscar ese de Puerto.
y de mucha cultura de acuacultura, si estás de acuerdo, que tú conoces esa zona, ¿no? A lo mejor ahorita está despuntando, pero hace años no. Entonces me buscan a un amigo mío y este amigo, oye, yo conozco a alguien, me empiezan a hacer preguntas de barco. ¿Por qué? Porque también trabajé con barcos de alguna manera, ¿no? Y empezamos a trabajar y me preguntaban y yo les respondía, ¿no? Pero hasta que no se firmó el contrato, no fui a Puebla y me dijeron, no es para cualquier barco, es para un buque oceanográfico y hay que habituallarlo en general de todo, desde alimentos, combustible, agua, pero lo más importante, equipo científico, microscopios, redes de zooplancton, químicos, reactivos, todo lo que pedían para ciertos proyectos. Y eso lo empezamos a trabajar. Allá estuve viviendo 2 años, me tuve que ir a vivir con todos ustedes. Tú estabas en La Paz, me lleva a tu mamá y a tu hermana y nos vamos a vivir a Mazatlán. Y ahí, ¿por qué? Porque pues el barco ahí atracaba, y si no, atracaba en Guaymas, y si no en Había que estarlo Ensenada, y persiguiendo, había ¿no? que estarlo persiguiendo para surtirle diésel, gasolina. Oye, que se me rompió la red, y había que conseguir la red completa, llevarla y entregarla. En general, no me separé, porque eran barcos, era un barco lujosísimo, era un atunero que se fabricó en España, y con la última tecnología, o sea, ya no tenía timón, se maneja con un joystick, Ok. ¿sí? Como de juego, adelante, atrás, ya no es el timón ese Sí, sí, sí. clásico, ¿no? Les conseguí de todo, les saqué muchos problemas, les conseguí el llamado ECDIS, es una plataforma que se vende casi cada 6 meses, tiene que estarla renovando un barco, porque tiene la información de todos los puertos del mundo. ¿Por qué tiene que ser actualizada? Porque tú como sabes que en Turquía no hicieron una obra y está rompiendo esto, o hubo un mal tiempo y hubo un acumulamiento de material, y donde era canal de navegación ya no puedes entrar, etcétera. Esa información la debe tener un capitán, ¿sí? No, pues, oye, voy a Alemania, entonces tengo que tener el cómo está el puerto ahí, ¿no? De que lo mete un pilotín del país, pero en este caso el oceanográfico llegaba a tierra, ¿me entiendes? No, no necesitaba de nadie. O sea, era un barco de última punta en ese entonces. De hecho tiene por el robot que tenían para inspecciones de hasta 2 kilómetros abajo del mar, estábamos en el tercer sitio a nivel, no, perdón, en el quinto sitio a nivel mundial, de los mejores barcos oceanográficos en el mundo. Me daba mucha risa cómo mencionabas esto de que el presidente se quejaba del avión presidencial, ¿no? De que valía mucho, que ese barco valía que Sí, millones de dólares. 5 veces más, ¿no? El barco costó 5 veces más, y pararon con dinero depositado el segundo. Iban a comprar dos, uno para el Golfo y uno para el Pacífico. Y ya siempre no. No, siempre, no, menos ahorita con la cuestión política, No, pues no los van a dejar, no lo ¿no? iban a dejar. Y el costo, menos, ¿no? Sí, Y, porque me decías que pues también hasta cierto punto pues se volvió algo como muy elitista, ¿no? La gente que trabajaba ahí de que pues que hacía lo que quería, ¿no? Porque decías que te pedían cosas muy muy exóticas, ¿no? exóticas, te puedo decir que, pues, entiendo, ¿no? Que la obligación de un barco es darte de comer, pero comían 3 o 4 veces mejores que en su casa, ¿eh? Aunque tuvieras dinero. Los mejores cortes, la mejor comida. Era impresionante cómo te pedían salsas para, la, para tener en la mesa del barco. Obviamente de allá, ¿no? Que la huichol, que esto, que la guacamaya, que Sí, sí. llegando 2 viajes y a la basura. Y luego ni las tocaban. O sea que por protocolo había que tirarlo si no se usaba. Pues supongo, pero tienen fecha de caducidad algunas de 2 años, ¿no? Y las tiraban. Digo, bueno, yo creo que hubo muchos excesos, ¿no? De hecho, sí. Claro.
Está interesante, me llamó mucho la atención esa chamba, inclusive yo, me había salido de estudiar para también, trabajar y pues sacaron la chamba, ¿no? Tengo entendido, Sí, sí, sacaron, lo entregamos hasta donde se acabó mi contrato, entregamos y equipamos cosas bien complicadas, las conseguimos. Estar en contacto, o sea, yo no sabía que la empresa Hempgel, que es alemana, no, inglesa, perdón, que produce unas mejores pinturas para barcos, la puedes aplicar con el barco mojado de agua de mar. Entonces, esa la venden en Veracruz. De hecho, pues de allá de Mazatlán tuve que contactar a esa empresa y darme de alta 15 días para que me dieran de alta y me pudieran vender. Pero fue bastante compra de esa de pintura esa pintura. Tenías que igualar el color del del verde de barco. guinapesca y tenía que llegar igual, pero con esa calidad. Ok. Sí. Y bueno, eh, ya terminando esa chamba, vamos a decir, pues recuerdo que le entraste o le entramos, ¿no? A unos proyectos de Zagarpa, Ujú. allá en Yucatán, en Tabasco, ¿no? Sí. Este, no sé, nos pudieras platicar un poco de ahí. Bueno, después de eso y del INAPESCA, nos tocó rehabilitar por el INAPESCA el Bellote, Ok. el que está ahí en Paraíso, donde ahorita están construyendo el Dos Bocas, Ujú. una unidad acuícola abandonada. Pero antes de eso, a la INAPESCA yo les moví róbalo vivo, Ok. desde el Fuerte Sinaloa hasta Progreso, Yucatán. Pero eran, ¿qué? Alevines. Alevines, pero de capturados o No eran eran ya producción del, de alevín en laboratorio. del CIAT. Del CIAT, del CIAT. Ok. De hecho, entregué en Michoacán, en Progreso, en Lerma, en Bellote y en Que Veracruz. eran unidades del INAPESCA. Eran casi 300,000 robalos y en algunos 75,000, así. Ok. Y los entregué. Y ese fue un trabajo después de esto, rehabilitar el Bellote para estos de los robalos. Ujú. Y luego entramos ya con Zagarpa, obviamente nos buscan, ¿no? Como a ti ahora, ¿no? Un referente, Cuider. Antes era Juan Manuel, ¿no? No era ni acuacultura, era mi nombre. Ok. Porque yo soy técnico, eh, ¿cómo se llama? De Zagarpa. Ok. Estoy en una lista, o sea, estoy en esa lista hace 25 años, 20 años, perdón, 20 años, como un técnico que se fue certificando, ¿no? Y Especializado. especializado en mi área, ¿no? Y por eso, y luego estoy dado de alta en Compranet. Entonces, si buscas, es como todo, ¿no? Si buscas algo muy especializado, por ejemplo, mover peces, pues la lista se te va a reducir a 3 personas, ¿no? Sí, O a una. Y entonces, oye, volvemos con Juan Manuel. claro. O sea, me está atendiendo el barco y ¿quién me mueve peces? Juan Manuel. Sí, porque ya eras un proveedor, Un ¿no? proveedor para Que ellos. había quedado bien Y y todo eso. exacto, así como tú con el Instituto Mexicano del Petróleo. Y luego me voy y Zagarpa me contacta para 2 proyectos, uno en Sisantún, Yucatán, y otro Balancán. en Balancán, donde Ok, construimos 2 unidades acuícolas, ok. ujú, muy grandes. Sí, sí, recuerdo. Y y creo que también eres técnico Easy, ¿no? De los pocos que hay en México. Sí, 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 Que sí. arregla los Ah, oxímetros, sí, todo eso. a mí me capacitó la empresa Easy hace años, pero me manda actualizaciones, entonces, pues, calibrar a mí un equipo de laboratorio no es complicado. Y pues gracias a Dios, como todo, ¿no? Me dedico a esto, me dedico al otro y hago mole por cucharones los domingos, ¿no? O sea, entra dinero. Claro. Es lo importante, ¿no? Pero que eres una referencia. Después de eso fue cuando Pemex también me contrató, me mandó a llamar, porque ese caso está súper interesante. Supuestamente hay una muerte de 35 manatís en la zona de los Bitzales en Tabasco. Ok.
Pues mandan a toda la caballería, mandaron análisis al acuario de Veracruz, al acuario de Chiapas, más bien al manatario de Chiapas, al ABC, a la UNAM, a la UB, todos mandan sus... Estuvo involucrado. ¿Por qué? Porque vino Leonardo DiCaprio y vino George Clooney a hablar con Peña Nieto. Oye, pues fue una noticia Mundial. mundial como la vaquita de mar. Vamos, investigamos, hago mi propio análisis y pues el culpable era Pemex, ¿no? Era envenenamiento por cadmio. Este, Nosotros damos a conocer eso, nos llama el Congreso del Estado de Tabasco, nos hacen una mención, un apartado, nos nombran asesores de lo que es el Congreso local, el gobierno del Estado nos apoya también y hacemos un pool en donde les dieron 300 millones de pesos a los afectados, ¿no? Así es, y pero ya había hecho otro paréntesis, hice el primer proyecto PACMA. El PACMA es un proyecto de apoyo a la comunidad y medio ambiente por parte de Pemex, donde el 1 o el 2% de una firma de contrato de una empresa internacional o nacional tiene que ponerlo en un fideicomiso. Y ese fideicomiso queda ahí parado hasta que sale un problema o una comunidad pide algo, que puede ser educativo, médico o productivo. Entonces una unidad de Puebla, donde tenía convergencia el programa PACMA, nos contrata para hacer una unidad acuícola. Os digo, es la primera unidad acuícola pagada por Pemex del programa PACMA, porque ya en Campeche ya lo había hecho. ¿Y en dónde fue? Se llama, es allí en Tuxpan. 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 Ok. Pero más hacia Puebla, a la Sierra Puebla. Ok. Ahí se construyó. De hecho fue en una escuela. Ok. Y nos contrataron. La gente del PACMA, pues ahí me conoció. Me contrató una empresa española. ¿Sí? Y yo los ayudé. Bueno, ya pasó eso. Llego a Tabasco con lo de los manatí. El mismo director del PACMA que estaba en Tuxpan, ahora estaba en Villahermosa. Y me conoce. Y como que ya hay un acercamiento, ya una confianza, y me dice adelante. Entonces hicimos un proyecto de acuacultura para esas zonas. ¿Por qué? Porque ya era el producto de la pesca de los bitzales, los canales de los bitzales donde estaban los manatís. Ya nadie te compraba pescado de esa zona. O sea, hubo muertes, se murieron cosas y dices, no, yo ya no. Y mira que Tabasco come pescado como... Yo creo que es uno de los estados donde más pescado se consume en el país. Pero de los bitzales no querían ni un kilo. Y Sí, pues por el tema de la bioacumulación, ¿no? Y de estos metales pesados, ¿no? y ahí me tocó hacer pues, hubo una reunión donde hubo gente del Congreso, gente de Pemex y todo, y dimos mojarra, no de la zona, mojarra frita en varias presentaciones, por los pescadores, querían que los ayudara, ¿no? Pero yo les dije a ellos, como no querían apoyar, y le dije, ¿cómo saben ustedes que no comieron pescado los bitzales? Para sacarles un susto, ¿no? Sí, ¿cómo saben que no es de ahí? Claro. Pues está muy interesante pues toda esta trayectoria, esta historia. Y ahorita creo que estás enfocado al tema de las plantas de tratamiento. Sí, es correcto. Pues empecé a atender fraccionamientos de la zona le dicen la Riviera Veracruzana, que es la zona entre Alvarado y Medellín y Boca del Río. Hay un montón de fraccionamientos. Pues ayudarles a enderezar sus pozos de agua, filtración de agua, conducción de agua y las plantas de tratamiento.
Ok. Probablemente tengo algunos proyectos con algunos fraccionamientos este año, unas empresas y el grupo CISA que está en la Cipona del puerto de Veracruz, donde están tratando ahorita de, ¿cómo se llama? Meter un sistema de tratamiento de agua, pues porque tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Y es interesante, ¿no? La verdad, el hecho de la producción digo, del mantenimiento y del tratamiento del agua. Ya nos llegó la historia en Veracruz. Ahorita con la construcción de Constellation Brand ahí cerca de Veracruz, les están quitando metros cúbicos de agua a los vecinos, a todos, industria, particulares, todo, porque la cervecera va a usar muchísima agua, ¿eh? Y por toda la vida. Entonces está complicado, ¿no? Entonces Ok. estamos. Pues bueno, ya para finalizar este podcast contigo, ¿qué le puedes decir a nuestro público respecto a la acuacultura desde tu punto de vista en lo que has vivido, tu experiencia, tu trayectoria? ¿Qué les puedes decir a ellos? Bueno, que es una actividad rentable. No, sobre todo tilapia y camarón. Aunque camarón es más caro, pero la tilapia es es muy noble su producción. Existe la tecnología, existe ya la sapiencia del manejo de ese cultivo. Ya no hay nada inventado. Entonces, obviamente, un productor nuevo que quiera incursionar en eso, pues no sabe nada. Pero se tiene que acercar a gente que tiene que sapiencia, ¿no? Que tiene ese know-how para ayudarle. Eso es la ventaja que tiene el productor de hoy con el anterior. Cuando tú llegabas antes a una granja ya estaba hecha, ya tenían peces y no sé qué pasa y no sé por qué no crece. Los laboratorios eran un rollo, de hecho no existían muchos. Acuérdate que a mí me tocó sexar animales, macho, hembra. ¿Me entiendes? O sea, No se hormonaba. no hormonábamos. Eso también no te lo comenté. Ahorita ya hormonas, entonces ya ese trabajo ya no existe. Pero, pero tienes que asegurarte que lo que te vendan, de lo que te ofrecen es lo real. O sea, animales hormonados, equipo de calidad, una asesoría técnica real con gente que lo sabe hacer, porque técnicos hay muchos, pero que lo sepan. A ver, dime, de todos los que venden equipo, ¿cuántos tienen granja? ¿Cuántos tienen ya granjas instaladas? O sea, no saben estos fregadazos. Y esos fregadazos que le da al cliente y también a ti como técnico, eso es lo importante. ¿Me entiendes? Claro. Acercarte a alguien que sabe. Y si tienes esas ganas de hacer esa industria, si tienes el capital, olvídate los programas de apoyo. Y si tienes la asesoría, es un proyecto que hace éxito. Bueno, ya nada más para finalizar, quisiera terminar con esta anécdota que pues para mí tuvo mucho significado, porque yo creo que a raíz de esa anécdota estoy hoy aquí, ¿no? Dedicándome a esto, haciendo este podcast y bueno, muchas cosas. Hace 2 años nos tocó dices que mi abuelita es de San Luis Potosí, ¿no? Es correcto. Fuimos al Hulero y pues era familia que no conocíamos y para mí tuvo mucho significado por lo mismo, ¿no? Que pues nuestros parientes que pues digo los conocíamos solo por teléfono, ¿no? Y en persona que lo conocimos y había en el fondo, ¿no? Espero un día regresar para grabar eso. eh, Era un hoyo en la tierra, ¿no? Y lo habían rellenado con basura porque pues decía mi tío abuelo que falleció hace poco, pues que habías querido tú hacer una estanca ahí, que lo hiciste con una palita, ¿no? Sí, Que hasta te dijo, no, pues mi hijo agarra acá la pala grande, no, 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 que no sé qué, y y
y pues tus ganas, tu emprendimiento sobre la acuacultura estaba ya desde niño, ya lo traías. Igual la acuacultura no es lo que era ahorita porque pues no había los conocimientos, las tecnologías que hay ahorita. Entonces, el hecho de tú haberlo querido hacer era como algo quizás así muy, ¿cómo se pudiera decir? Pues ya en los genes. Se llevan los genes, pero lo hacías como por intuición. Sí. Porque no es como que lo hayas visto aquí y lo ibas a hacer. O sea, tu intuición te dijo, voy a hacer un estanque de tierra y aquí voy a hacer una engorda, ¿no? Que por cierto creo que nunca se llevó a cabo, ¿no? Simplemente pues hiciste el hoyo, lo rellenaron años después de basura, pero para mí tuvo mucho significado por lo mismo, ¿no? Porque si tú no hubieras tenido esa ilusión desde niño, pues a mí nunca quizás me hubiera interesado esto, me hubiera dedicado a esto, ¿no? Por ti. Uh-huh. Entonces, por eso cierro con esta anécdota, porque el hecho de haberlo vivido en persona para mí significó mucho, ¿no? Gracias. Nada más por último decirte que pues hay 3 cosas que como padre es bueno decirlo, ¿no? También fui maestro 15 años, di clases, y tanto motivé a alumnos que hoy también son acuacultores, o son ingenieros, o son biólogos, pero más que nada, esos son los hijos ajenos. Pero mi hijo Juan Manuel y su hermana Marta estudiaron biología y están estudiando biología. Algo estamos haciendo bien, que estamos transmitiendo este trabajo y esta pasión a las nuevas generaciones, ¿me entiendes? Y yo sé que les va a tocar otro punto. Hay más competencia, pero como dice el español, ¿no? La competencia es buena. Nosotros somos más chingones. Claro. No, es otro tema que pudiéramos tratar en otro podcast, pero el punto es ese, ¿no? El hecho de entrevistar a uno de los pioneros en esta industria y que obviamente sea de alguna manera el pionero en Aquiver, porque aunque lo inició su servidor, ¿no? Pero pues sin todas las anécdotas o historias que nos has contado hasta ahorita, pues no hubiera existido, ¿no? No. Entonces todo es un efecto dominó, es un efecto cadena. Y pues por lo mismo eres invitado especial, te agradecemos. Gracias. Porque pues Aquiver le debe mucho a Juan Manuel, ¿no? Gracias. Y también, digo, me da la oportunidad de comentar estas anécdotas que, como tú dices, es alrededor de... No te estoy contando historias de taxistas o algo. Estamos Claro. Cosas que hicimos en la acuacultura. Hasta el gato tuvo que ver. Sí, exacto. En algunas ocasiones fracasamos. ¿Me entiendes? Eso hay que decirlo. Y el técnico o el biólogo que no fracasa, pues no aprende. Es correcto. ¿Sí? Es correcto. Bueno. Pero bueno, agradecemos entonces la participación del biólogo Juan Manuel y esténse atentos porque este 2024 se vienen más podcasts, vamos a entrevistar a más gente del medio y gente que también es parte de esta industria y que también han sido pioneros o han aportado algo importante a la acuacultura. Y gracias a ellos es que nosotros podemos estar aquí igualmente haciendo crecer esta industria. Entonces agradecemos y nos vemos en otro podcast más de su Emprenda Acuícola, aquí con Aquiver. Agradecemos por acompañarnos en este 2023. Les deseamos un feliz año nuevo. Que en este 2024 queremos ser parte de tu proyecto. les deseamos un feliz año. En compañía de su familia. Y recuerda, Si quieres ayudar a una persona, No les regales el pescado. Ni tampoco le enseñes a pescar. Mejor enseña la acuacultura. Aquiver, tu mejor asesora acuícola. Este año vamos por más. Prepárense.
Thank